Recientemente, viendo los Juegos Olímpicos con mi hija Isabela, reflexionaba sobre el camino de los atletas, desde que descubren un deporte hasta que llegan al podio. Aunque no soy atleta, creo que cada uno de ellos pasa por 3 etapas. Una primera etapa donde conocen y practican alguna disciplina y donde normalmente su éxito depende de la constancia, de su esfuerzo y de los entrenadores. Una segunda etapa en donde empiezan a competir, normalmente en torneos escolares, luego torneos regionales, comunales, nacionales, y si son muy buenos, representan a sus países en competencias internacionales. En Costa Rica, ejemplos como los de Silvia, Claudia, Brisa, Yocasta, Keylor, Kenneth y Andrei inspiran a nuevas generaciones. Estos atletas, estos grandes atletas, por mencionar solo algunos de ellos, crean lo que podemos llamar un círculo virtuoso, haciendo que nuevas generaciones quieran seguir sus pasos. Como los atletas buscan ganar medallas, estoy convencida de que cada uno de nosotros, todos los individuos, ustedes y yo, debemos aspirar a superarnos, a lograr de alguna forma que todos vivamos mejor. Ese ganar es lo que se conoce como desarrollo, el desarrollo de los países. Lamentablemente, muchos países y sociedades están muy lejanos a subir al podio y recibir ese triunfo. América Latina y el Caribe está sumergida en lo que la CEPAL llama 3 trampas del desarrollo y que se resumen en una trampa de baja capacidad de los países para crecer de manera alta y sostenida en el tiempo, una trampa de alta desigualdad social y una trampa de baja capacidad institucional y de gobernanza para hacerle frente a todos estos retos. Si además le sumamos el fenómeno del envejecimiento poblacional, en donde cada vez menos personas en edades activas pueden reemplazar a aquellas personas en edades no activas, tenemos un cóctel de problemas para enfrentar los retos en el camino al desarrollo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Probablemente ustedes pensarán en alguna política pública que funciona o ha funcionado, y seguramente muchas políticas públicas tendrían que llevarse adelante con una secuencia de decisiones para poderse implementar. Sin embargo, yo quisiera hoy hacer referencia a una de ellas. Lograr atraer y retener a más mujeres en el mercado laboral. Esto no es únicamente un imperativo social o ético, como suele pensarse. Es además una estrategia competitiva, una ventaja competitiva para las empresas y una forma de mejorar nuestra productividad, competitividad y por ende el desarrollo. En palabras más simples, más mujeres en el mercado laboral es un buen negocio para todo el mundo. Estudios de la reciente Premio Nobel de Economía, Claudia Goldin, demuestran la relación que existe entre sumar más mujeres al mercado laboral y disminuir la desigualdad, mejorar la productividad de los países, el crecimiento inclusivo y por ende el desarrollo. Entonces, ¿qué podemos hacer para que este camino pueda tener eficiencia? Este camino económico es inteligente porque crea lo que yo llamo círculos de ganancia. Círculos de ganancia. ¿Y cómo consolidamos o creamos estos círculos de ganancia? ¿Qué tal si lo hacemos analizando el camino de los atletas en sus 3 etapas? Una primera etapa de identificación temprana con alguna disciplina, una segunda etapa donde se profesionalizan en esa disciplina y una tercera etapa donde se consolidan y se vuelven referentes para nuevas generaciones. Y analizamos esas 3 etapas con las 3 fases del mercado: el premercado, el mercado y el postmercado.
El premercado es esa fase inicial donde ninguna mujer está tan siquiera pensando en un trabajo. Al igual que en el camino de los atletas, donde hay una etapa de identificarse con alguna disciplina, normalmente en edades muy tempranas, lo mismo debe suceder en esta fase del premercado. Y aquí hay un elemento fundamental para lograr eso: la educación. Y no cualquier educación, la calidad de la educación. Tiene poco sentido brindarle la oportunidad a niños de matricularse en una escuela si la calidad de esa educación es precaria y no les va a permitir alfabetizarse o adquirir habilidades básicas aritméticas o simplemente prepararse para la vida. Acá es fundamental poder tener la capacidad de revisar los contenidos curriculares, de poder reajustar esos contenidos curriculares y, sobre todo, y muy importante, garantizar que más mujeres jóvenes opten por carreras en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Jamás me hubiese imaginado yo que en mis tiempos de adolescencia o infancia, en Siquirres, en una zona rural, con una enorme deficiencia en infraestructura física y educativa, la escogencia de una carrera iba a representar tanto en mi vida profesional y de adulta. Es más, podría decirse que fue un tema al azar. En algún momento mi profesor de matemáticas me dijo que yo era muy buena en los números y por eso, sin ningún acompañamiento vocacional a la hora de escoger la carrera, opté por economía. Por eso estoy convencida de que el tiempo y el lugar para incidir en las escogencias de carreras es en el premercado. Menos de un 30%, alrededor de un 30% de diferencia hay entre las mujeres en relación con los hombres a la hora de escoger estas carreras. Esto es una ventaja competitiva para las empresas porque pueden desarrollar inclusive una visión en el largo plazo de su talento humano. Para cerrar este gran círculo de ganancia, podríamos decir que la educación es como la condición física y técnica de cualquier atleta. Con ello consolidamos este primer círculo de ganancia. Y si seguimos el camino de los atletas y llegamos a esa etapa de competencia, de profesionalización, llegamos al mercado, donde ahora sí las mujeres han ingresado al mercado laboral. Aquí hay al menos 3 condiciones o elementos a los cuales ponerle atención. El primero, las reglas del juego. Garantizar que ninguna legislación o normativa le impida a una mujer acceder a ciertos puestos de trabajo es fundamental. Ustedes creerían que tal vez es esto es algo que traspasa las fronteras de nuestro país, pero se sorprenderían si les digo que tan solo hace 2 años en el Código Laboral existía una norma anacrónica o que no pertenece a ninguna época, no debería de pertenecer a ninguna época, que establecía una condicionante a las mujeres en ciertas funciones dependiendo de su estado civil. Me alegra haber sido parte de una asamblea legislativa en el periodo anterior que cambió estas normas que, como les dije, no pertenecen a ninguna época. El segundo elemento son las condiciones para la productividad. Asegurarse la inversión en conectividad, energía, infraestructura y agua son elementales para que las mujeres puedan crear sus propios empleos. Esto suma además la posibilidad de reducir tiempos de traslado de un lugar a otro y me lleva al tercer elemento, y son las posibilidades de contar con sistemas de cuidado accesibles y de calidad que le permitan a las mujeres no solo ingresar al mercado laboral, pero retenerlas en el mercado laboral. Como ustedes saben, las encuestas del uso del tiempo siguen demostrando que las mujeres dedican alrededor de 3/4 partes en el tema de los cuidados, a diferencia de los hombres con 1/4 parte. Es como tener 3 trabajos simultáneamente cuando ellos tienen uno. Así que prestar atención a esto consolida el segundo círculo de ganancia.
Y si seguimos con el camino de los atletas y llegamos a la etapa donde se consolidan y están constantemente aprendiendo y reaprendiendo, eso nos lleva o se puede relacionar con la fase del posmercado, donde las mujeres ya están en el mercado laboral y hay que garantizar que se mantengan en él. Y aquí la formación profesional continua es vital para garantizarles herramientas para poder tener aprendizaje y reaprender constantemente. Muchos de ustedes durante la pandemia vivieron lo que fue perder un trabajo y muchos además, estoy segura que se relacionan con esto, lograron mantenerse gracias a la posibilidad de reinventarse. Con esto podríamos consolidar el tercer círculo de ganancia. Desde luego que con todos estos elementos ganan las mujeres, ganan sus familias, ganan las empresas y ganan los países. Sin embargo, para consolidar en el largo plazo estos elementos, ocupamos de la participación de todos los actores, de lo público y lo privado, los gobiernos, manteniendo y creando sistemas de cuidado y de educación que permitan a más mujeres poder acceder a campos técnicos y profesionales y por ende disminuir la desigualdad, pero también el sector privado está llamado a jugar un rol mucho más proactivo del que tradicionalmente ha tenido. Las empresas tienen mucho que ganar si adoptan un enfoque más integral y de largo plazo, en una sinergia con los gobiernos, en una visión de mantener ese talento humano en el largo plazo. Esto permite no solamente la cantidad y la calidad del recurso humano, sino el éxito de las empresas y la sostenibilidad en el largo plazo. Como lo dije al inicio, invertir en más mujeres y traerlas al mercado laboral es un buen negocio para todo el mundo. Estoy segura de que así como los atletas, las mujeres atletas conquistan el oro con el apoyo de familias, de comunidades y de entrenadores, ocupamos que tanto lo público y lo privado participen en estas fases del mercado diferentes para consolidar los círculos de ganancia. No esperemos conquistar el oro en Olimpiadas con solamente entrenar un par de meses y en edades avanzadas. Muchísimas gracias.